Amados hermanos, santos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 11, gracia y paz, hermanos. Esta es la serie que es la enseñanza de los apóstoles. La iglesia tiene dos aspectos, o por lo menos vamos a ver estos dos aspectos de la iglesia, aunque hemos señalado muchos otros, pero queremos distinguir estos dos. Ya que la iglesia singularmente es una en todo el universo, la iglesia entonces podemos decir que es universal y consta de todos los que creen en Cristo en todas las épocas y en todos los lugares. Otro aspecto de la iglesia es que también es local. En cada localidad que hay en la tierra debe haber solo una iglesia local. La iglesia local comprende solo aquellos creyentes en Cristo que viven en una localidad específica. Por ejemplo, esto lo podemos ver en Hechos 8.1, Hechos 13.1, Romanos 16.1, Primera de Corintios 1.2, Apocalipsis 1.4 y también el versículo 11. El último punto que la Biblia nos enseña en cuanto a la iglesia en Apocalipsis tiene que ver con las iglesias locales. Ese último libro del Nuevo Testamento describe 7 iglesias que están en Asia. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la de Pérgamo, la iglesia en Tiatira, la iglesia en Sardis, la iglesia en Filadelfia y la iglesia en la Odisea. Estas eran 7 iglesias en 7 ciudades. Las iglesias locales son en realidad las muchas expresiones de la única iglesia universal. En cuanto a la existencia universal, todas las iglesias son una. Pero en cuanto a las expresiones locales de esa iglesia universal, la iglesia universal misma es expresada por medio de y en muchas iglesias locales. Estos son estos dos aspectos que queríamos destacar de la iglesia, su universalidad y su localidad. La iglesia es el cuerpo, constituida por el derramamiento del Espíritu Santo para ser el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, el nuevo hombre, la casa o la familia de Dios, el templo de Dios y la iglesia, la asamblea de los llamados fuera. Tenemos que ver todos estos elementos según la debida interpretación de la enseñanza de los apóstoles. Una vez que vemos claramente qué es la enseñanza de los apóstoles, vamos a estar listos para ver lo que no es la enseñanza de los apóstoles. Todo el Nuevo Testamento habla de los arreglos divinos, o sea, la administración de Dios, su plan o su economía, desde la encarnación de Dios hasta la consumación de la Nueva Jerusalén. El primer asunto, y lo hemos revisado ahí con calma, que el Nuevo Testamento nos enseña es la encarnación del Dios Trino. El segundo es la muerte, que todo lo incluye de Cristo. El tercero es la resurrección de Cristo. Y el cuarto, la ascensión de Cristo. El quinto punto que ya también hemos mencionado en la administración neotestamentaria de Dios, el derramamiento del Espíritu Santo para bautizar en un solo cuerpo a todos los creyentes. En los audios anteriores también hemos destacado 6 aspectos de ese cuerpo único. O sea, ese cuerpo único formado por el derramamiento del Espíritu Santo es el cuerpo de Cristo. Es también la novia de Cristo. Es el nuevo hombre universal, es la casa o la familia de Dios, es el templo de Dios y la asamblea de los llamados fuera. Vamos a tomar tiempo para considerar un aspecto adicional más de ese cuerpo único, y es el reino. Vamos a mirar el reino de Dios y el reino de los cielos, porque ambos se mencionan en la enseñanza de los apóstoles. En la Escritura, el reino tiene muchos aspectos. El primero, o más general, es el reino de Dios, y el segundo, que también destaca mucho, es el reino de los cielos. Y es difícil a veces para muchos saber la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. Al leer la Escritura nos damos cuenta que Marcos, Lucas y Juan hablan del reino de Dios, mientras Mateo se refiere al reino de los cielos. Esto hace que muchos estudiantes de la Escritura piensan que el reino de Dios y el reino de los cielos son idénticos. Sin embargo, hay diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. En el Nuevo Testamento, de nuevo, el asunto del reino es complicado. Por ejemplo, ciertas porciones del Nuevo Testamento, indican
que incluso en los tiempos de los apóstoles el reino de Dios era algo que vendría en el futuro. Si usted lee Hechos 14:22, la segunda parte se va a dar cuenta de esto. O 1 Corintios 6, del 9 al 10. O 1 Corintios 15:50. Mientras que en otras porciones del mismo Nuevo Testamento se indica que el reino está presente hoy en día. 14, por ejemplo, Romanos 14:17, 1 Corintios 4:20, Colosenses 4:11b. Así que no es fácil conocer en realidad toda la verdad en la Escritura acerca del reino. Conforme a la enseñanza neotestamentaria, debemos clasificar el reino de Dios y el reino de los cielos como dos asuntos diferentes, porque así se mencionan y muy particulares. Vamos a referirnos primero al reino de Dios. Después vamos a considerar, tal vez en el siguiente audio, el reino de los cielos. El reino de Dios es la esfera de la administración gubernamental de Dios. Y tal como Dios mismo, este reino existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Por ejemplo, vea esto en el Salmo 90, versículo 2, Daniel capítulo 2, versículo 44, Mateo 21, 43, el Salmo 92. Ahí se aclara que Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. O sea que el reino de Dios acompaña la existencia de Dios. Debido a que Dios existe, ciertamente su reino está presente. Donde quiera que Dios esté, allí estará también su reino. Todo hombre tiene muchos deseos e intenciones. Para llevarlos a cabo, él necesita un reino. Es decir, necesita una esfera en la cual pueda llevar a cabo sus intenciones. Cuando ese hombre se casa, su esposa llega a ser la primera ciudadana de su reino. Más tarde también tenga hijos, quienes también llegan a ser ciudadanos de su reino. Cuando el hombre está lejos de su familia, tal vez su esposa e hijos se sientan libres para hacer lo que quieran. Pero cuando él está en casa, su presencia llega a ser un reino, una influencia regidora para los miembros del reino. Así que la existencia del hombre es un reino para su familia. La duración de su reino es la duración de su vida o la duración de su existencia. Su existencia determina la duración de su reino. La existencia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad y es equivalente a su reino. La existencia de Dios, de nuevo, es desde la eternidad y hasta la eternidad. Su reino también es desde la eternidad hasta la eternidad. Todo el universo, está bajo el gobierno de Dios. Este es un panorama del reino de Dios en un sentido amplio. Adán estaba en el reino de Dios, como también Enoc, Noé, Abraham y el pueblo de Israel. En Mateo 21, 43, el Señor Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los fariseos: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a una nación que produzca los frutos de él. Esto prueba que el reino de Dios pues dice, será quitado. Estaba entre los hijos de Israel en los tiempos del Antiguo Testamento. Daniel 2:44 indica que el reino de Dios no será jamás destruido y permanece para siempre, igual que la existencia de Dios mismo. El reino de Dios tiene varias sesiones, o podemos dividirlo allí o mirar dentro del reino de Dios varias sesiones. Una sesión, la que mencionamos anteriormente, es la sesión del reino de Dios en la era del Antiguo Testamento. El reino de Dios, como la esfera de la administración gubernamental de Dios, tiene cierta sesión, la cual es el reino de Dios en la era del Nuevo Testamento. Es decir, en la administración neotestamentaria de Dios. La sesión del reino de Dios que se encuentra en el Nuevo Testamento es diferente a la del Antiguo Testamento. Y sobre esto, hermanos, vamos a seguir en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.